En un mundo que nos invita constantemente a confiar en nuestras propias fuerzas, en el dinero, en el poder, en la seguridad que ofrecen las cosas materiales, o incluso en nuestra propia inteligencia. La palabra de Dios de hoy nos hace una pregunta que resuena con fuerza en el corazón. ¿En quién has puesto realmente tu confianza? Es una pregunta sencilla, pero profundamente transformadora, porque muchas veces creemos caminar junto a Dios, mientras nuestro corazón descansa sobre otros apoyos que, tarde o temprano, terminan derrumbándose. Las lecturas de este día son una invitación a mirar hacia adentro, a reconocer nuestras falsas seguridades y a descubrir que Dios nunca deja de esperar el momento en que decidimos volver a Él. El profeta Oseas transmite un mensaje lleno de ternura y esperanza. No comienza señalando el castigo, sino abriendo la puerta al regreso. Dios llama a Israel con una voz que parece la de un padre que ha esperado durante años el regreso de un hijo amado. No hay desprecio, no hay rechazo definitivo. Hay una invitación sincera en conviértete al Señor, Dios tuyo. Estas palabras atraviesan los siglos y llegan también hasta nosotros. No importa cuántas veces hayamos fallado, cuánto nos hayamos alejado, o cuántas decisiones equivocadas hayamos tomado, Dios sigue pronunciando el mismo llamado con paciencia infinita. Muchas veces pensamos que la conversión consiste únicamente en dejar atrás algunos pecados visibles. Sin embargo, la verdadera conversión es mucho más profunda. Es permitir que Dios vuelva a ocupar el primer lugar de nuestra vida. Es dejar de construir nuestra existencia sobre aquello que cambia y comenzar a apoyarnos en aquel que permanece para siempre. Israel había confiado en alianzas políticas, en ejércitos y en ídolos fabricados por sus propias manos. Nosotros quizá no levantamos estatuas para adorarlas, pero también construimos nuestros propios ídolos. Algunos ponen toda su esperanza en el éxito profesional. Otros creen que la felicidad llegará cuando tengan más dinero, más reconocimiento o más poder. Algunos incluso hacen de sus preocupaciones un Dios, viviendo esclavos del miedo y de la ansiedad. La palabra nos invita hoy a reconocer esos ídolos silenciosos que muchas veces gobiernan nuestro corazón sin que siquiera nos demos cuenta. Porque un ídolo no es solamente una imagen de piedra. Un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar que únicamente le pertenece a Dios, y cuando eso sucede, tarde o temprano, aparece el vacío. Ningún éxito humano puede llenar el alma. Ninguna riqueza puede comprar la paz interior. Ningún reconocimiento puede sanar las heridas más profundas del corazón. Lo más hermoso del mensaje de Oseas es que Dios no espera un arrepentimiento perfecto antes de amar a su pueblo. Al contrario, declara con una ternura sorprendente: yo perdonaré sus infidelidades. Los amaré, aunque no lo merezcan. Qué diferentes son estas palabras de la lógica del mundo. Nosotros solemos amar a quien responde como esperamos. Perdonamos hasta cierto límite. Damos nuevas oportunidades, pero con reservas. Dios, en cambio, ama primero. Su misericordia no nace de nuestros méritos, sino de su propia naturaleza. Él no deja de ser padre porque sus hijos se equivoquen. Quizá alguno que escucha este mensaje siente que ha fallado demasiado. Tal vez carga con decisiones que aún le producen vergüenza. Quizá piensa que Dios ya no puede mirar su vida con agrado. Sin embargo, esta lectura viene precisamente para romper esa mentira. El Señor no dice cuando cambies, entonces te amaré. Dice exactamente lo contrario. Te amaré, y ese amor será el que transforme tu vida. Es el amor de Dios el que tiene la fuerza para levantar al caído, restaurar al herido y devolver la esperanza al que la había perdido. Después, el Señor utiliza una imagen extraordinariamente hermosa: seré para Israel como rocío. En muchas regiones donde fue escrita esta profecía, el rocío era una bendición silenciosa. Durante la noche, cuando nadie lo veía caer, iba empapando lentamente la tierra seca hasta devolverle la vida. Así actúa Dios. Muchas veces esperamos milagros espectaculares, cambios inmediatos, respuestas visibles. Sin embargo, el Señor suele trabajar como el rocío, de manera discreta, paciente y constante. Cada oración, cada acto de confianza, cada pequeño esfuerzo por acercarnos a Él, permite que su gracia vaya transformando poco a poco nuestro interior. Quizá alguna vez has sentido que no avanzas en tu vida espiritual. Tal vez llevas tiempo luchando contra el mismo defecto, la misma preocupación o la misma debilidad. Dios hoy te recuerda que no abandones el camino. El rocío no convierte el desierto en jardín de un instante para otro, pero día tras día prepara la tierra para que vuelva a florecer. Así también obra la gracia en nuestra vida. El profeta continúa describiendo cómo florecerá el pueblo de Dios. Habla de lirios, de árboles con raíces profundas, de olivos llenos de esplendor y de cedros que desprenden una fragancia incomparable. Cada una de estas imágenes habla de una vida restaurada,
Dios no desea simplemente que sobrevivamos. Quiere que demos fruto. Quiere que nuestra existencia refleje su belleza, su paz y su amor. Pero hay un detalle que merece especial atención. Antes de hablar de las flores y de los frutos, Dios menciona las raíces, porque ningún árbol puede sostenerse únicamente por la belleza de sus ramas. Lo que realmente le permite resistir las tormentas es aquello que permanece oculto bajo la tierra. Lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Lo que nadie ve suele ser lo más importante. Las horas de oración silenciosa, la fidelidad cuando nadie nos observa, las decisiones que tomamos en lo secreto del corazón. Allí es donde Dios fortalece nuestras raíces para que cuando lleguen las pruebas, permanezcamos firmes. Y precisamente ese será el puente hacia el Evangelio de hoy. Porque Jesús no promete una vida sin dificultades. Muy al contrario. Sus palabras sorprenden, porque no buscan atraer discípulos ofreciéndoles comodidad. Les habla con absoluta sinceridad. Les dice que serán enviados como ovejas, en medio de lobos. No les oculta el sufrimiento, ni la oposición que encontrarán. Sin embargo, antes de anunciar las dificultades, Dios ya había prometido en la primera lectura que sostendría a quienes permanecieran unidos a Él, en las raíces profundas que nacen de la confianza en Dios. Serán las mismas que permitirán resistir cuando soplen los vientos más fuertes. El Evangelio de hoy comienza con una frase que, a primera vista, puede parecer desconcertante. Jesús mira a sus discípulos y les dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. No les promete un camino fácil. No les asegura que todos los recibirán con alegría, ni que serán comprendidos por quienes los rodean. Al contrario, les revela que habrá oposición, incomprensión e incluso persecución. Sin embargo, estas palabras no son un anuncio de derrota. Son una invitación a caminar con una confianza que no depende de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios. Resulta sorprendente que Jesús compare a sus discípulos con ovejas y no con soldados. En nuestra lógica humana pensaríamos que, para enfrentar un mundo hostil, hace falta fuerza, poder o capacidad para imponerse. Pero el Señor rompe completamente ese esquema. Él sabe que el verdadero poder no nace de la violencia ni del orgullo, sino de la humildad, de la mansedumbre y de la fidelidad. El Papa Francisco, reflexionando sobre este mismo evangelio, recordaba que el Señor no nos envía a convertirnos en lobos para vencer a otros lobos. Nos envía como ovejas, porque solo quien permanece unido al buen pastor puede experimentar su protección. Mientras intentemos defendernos únicamente con nuestras propias fuerzas, terminaremos agotados. Pero cuando aprendemos a descansar en Dios, descubrimos que su gracia es mucho más poderosa que cualquier dificultad que podamos enfrentar. Jesús añade una enseñanza que parece contener dos virtudes opuestas, pero que en realidad se complementan perfectamente. Sean prudentes, como las serpientes, y sencillos como las palomas. La prudencia nos ayuda a actuar con inteligencia, a discernir los caminos correctos, a evitar caer en trampas innecesarias. La sencillez, en cambio, mantiene limpio nuestro corazón, evitando que el resentimiento, el orgullo o el deseo de venganza ocupen el lugar del amor. ¿Cuántas veces, cuando alguien nos hiere, sentimos el impulso de responder de la misma manera? Pensamos que devolver el golpe nos hará más fuertes. Sin embargo, Jesús propone un camino completamente distinto. Nos invita a conservar un corazón limpio, incluso en medio de un ambiente difícil. No significa ser ingenuos, ni permitir las injusticias. Significa no dejar que el mal transforme nuestra manera de amar. Después vienen unas palabras que, para muchos cristianos de los primeros siglos, se convirtieron en una realidad dolorosa. Jesús anuncia que algunos serán llevados ante tribunales, perseguidos e incluso traicionados por personas muy cercanas. Hermanos contra hermanos, padres contra hijos. Familias divididas por causa de la fe. Podríamos preguntarnos por qué seguir a Cristo puede generar tanta resistencia. La respuesta es sencilla y profunda al mismo tiempo. La luz siempre incomoda a quienes prefieren permanecer en la oscuridad. La verdad desafía nuestras falsas seguridades. El Evangelio cuestiona el egoísmo, la soberbia y la indiferencia. Por eso, quien decide vivir de acuerdo con Cristo no siempre será comprendido. Quizá hoy no enfrentemos persecuciones como las de los primeros cristianos, pero existen otras formas de rechazo que también duelen. Hay quienes son ridiculizados por vivir su fe. Otros sienten presión para renunciar a sus valores. Algunos callan sus convicciones por miedo a ser criticados o excluidos. Incluso dentro de la propia familia puede haber incomprensión cuando alguien decide acercarse más a Dios. En medio de este panorama, Jesús ofrece una promesa extraordinaria. No se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu de su Padre
hablará por ustedes. ¿Qué alivio producen estas palabras? Muchas veces creemos que debemos tener todas las respuestas, convencer a todos, o defender nuestra fe con argumentos perfectos. Sin embargo, Jesús nos recuerda que no estamos solos. Cuando hablamos desde un corazón unido a Dios, el Espíritu Santo actúa de maneras que muchas veces ni siquiera alcanzamos a comprender. Seguramente todos hemos vivido momentos en los que, después de una conversación difícil, pensamos, no sé cómo dije aquello, pero eran exactamente las palabras que hacía falta pronunciar. En otras ocasiones, quizás simplemente nuestra serenidad habló más fuerte que cualquier discurso. Así trabaja el Espíritu Santo, no siempre mediante grandes milagros visibles, sino inspirando nuestras palabras, fortaleciendo nuestro ánimo y regalándonos una paz que desconcierta incluso a quienes nos rodean. Sin embargo, Jesús concluye con una frase que resume toda la vida cristiana: el que persevere hasta el fin se salvará. La perseverancia es una de las virtudes más silenciosas y al mismo tiempo una de las más valiosas. Todos comenzamos proyectos con entusiasmo. Lo difícil es permanecer cuando desaparece la emoción inicial. Lo mismo ocurre con la fe. Hay momentos en los que orar resulta sencillo, cuando sentimos la presencia de Dios con claridad y todo parece marchar bien, pero también llegan días de sequedad espiritual, de dudas, de cansancio o de sufrimiento. Es precisamente en esos momentos cuando la fe madura, porque amar a Dios cuando todo va bien es hermoso, pero seguir confiando en Él cuando no entendemos lo que sucede es un acto de amor mucho más profundo. Al mirar juntas la primera lectura y el Evangelio, descubrimos un mensaje perfectamente unido. Oseas nos presenta a un Dios que nunca deja de llamar al pecador para restaurarlo. Jesús nos muestra que, una vez restaurados, somos enviados al mundo para dar testimonio de ese mismo amor, incluso cuando el camino resulte difícil. Primero está la conversión. Después viene la misión. Primero Dios sana nuestro corazón. Después nos convierte en instrumentos para sanar el corazón de otros. Primero fortalece nuestras raíces. Después nos permite resistir las tormentas. Y siempre, absolutamente siempre, permanece caminando a nuestro lado. Quizá hoy esta palabra llegue justo en el momento que más la necesitabas. Tal vez llevas tiempo sintiéndote lejos de Dios. O quizá atraviesas una prueba que parece demasiado pesada para tus fuerzas. Puede incluso que estés luchando contra el miedo, la incertidumbre o el desánimo. Si es así, recuerda estas dos promesas que hoy resplandecen con fuerza. La primera: en Dios nunca deja de amar a quien vuelve a Él. A la segunda: nunca envía a nadie solo. Allí donde Él nos llama, también nos acompaña con su Espíritu. Que estas palabras permanezcan en tu corazón durante toda la jornada. Permite que sean como ese rocío del que hablaba el profeta Oseas. Tal vez no notes el cambio de inmediato, pero Dios estará obrando silenciosamente en tu vida, fortaleciendo tus raíces, renovando tu esperanza y preparando frutos que, en el momento oportuno, también servirán para bendecir la vida de muchas otras personas. Ahora hagamos una breve oración. Señor Dios Padre, bueno y misericordioso, hoy escuchamos tu llamado a volver a ti, con un corazón sincero. Perdona nuestras faltas. Aparta de nosotros todo aquello que ocupa el lugar que solo a ti te pertenece, y enséñanos a confiar plenamente en tu amor. Danos raíces profundas para permanecer firmes en medio de las pruebas, y un corazón humilde para ser testigos fieles de tu Evangelio. Que tu Espíritu Santo nos inspire cuando sintamos miedo, fortalezca nuestra fe cuando llegue el cansancio, y nos recuerde cada día que nunca caminamos solos. Haz de nuestra vida un reflejo de tu paz, de tu misericordia y de tu esperanza. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión de la palabra de Dios. Ansí, este mensaje ha tocado tu corazón. Regálanos un me gusta, porque con ese sencillo gesto ayudas a que este contenido llegue a muchas más personas que también necesitan una palabra de esperanza. Nos encantará leerte en los comentarios. Cuéntanos qué frase de estas lecturas habló más profundamente a tu corazón, o por qué intención te gustaría que oráramos juntos. Cada comentario va formando una hermosa comunidad de fe que se fortalece mutuamente. Y si aún no formas parte de esta familia, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que cada día podamos encontrarnos nuevamente y meditar juntos la palabra de Dios. Aunque el Señor te bendiga, te proteja, haga florecer tu vida como el lirio, fortalezca tus raíces como el árbol plantado junto al agua, y te conceda la paz que solo Él puede dar. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima reflexión. Paz y bien.